Doña María Teresa Casanova Mendoza es ingeniera aeronáutica y también licenciada en Ciencias Físicas. Tras su paso como programadora informática en la empresa privada, accedió por oposición al Cuerpo Superior de Administraciones Generales de la Comunidad Autónoma, desempeñando primeramente funciones de supervisora de los textos normativos que se elevan a la consideración del Consejo de Gobierno y posteriormente como jefa del Servicio de Medios de Comunicación, promoviendo la implantación de la televisión digital terrestre y siendo una de las principales impulsoras de la creación de la red de monitorización del espectro radioeléctrico de Canarias. Actualmente es jefa de Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales de Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Parlamento de Canarias. Con su experiencia, prácticamente 30 años en la Administración Pública, ha tramitado más de 5.000 expedientes en materia de derecho de acceso a la información. También hemos de citar su faceta voluntaria como coordinadora de la ONG Internacional para la Integración y el Progreso de las Culturas Pandora. Ha colaborado con entidades locales en países por todo el mundo, promoviendo proyectos de formación en materia de transparencia. Y por lo que respecta a don Miguel Ángel Herrero Hernández, es licenciado en Derecho y también pertenece al cuerpo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, escala de administradores financieros y tributarios, así como del Cuerpo de Gestión del Estado. Ha desempeñado durante más de 20 años puesto de trabajo en la Agencia Tributaria Estatal, en la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias y en la Agenda Tributaria Canaria, además de haber sido director financiero en el sector privado durante una excedencia de 15 años. También ha sido profesor interino de Derecho Tributario en la Universidad de La Laguna, impartiendo numerosos cursos de posgrado, tanto en la Universidad de La Laguna como en la de Las Palmas de Gran Canaria, a lo largo de 30 años, sobre todo en materia de régimen económico y fiscal de Canarias. Actualmente es jefe del Servicio de Evaluación y Control de la Transparencia de Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias. Seguimos. Ya, con esto ya es que es muy largo y me lo he dicho todo. Y disculpen por la voz, que estoy bastante tomado, cuando quieran. Muy buenos días. Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Para nosotros es un auténtico placer estar aquí. El origen de estas ponencias se encuentra en el gran interés por cómo se está construyendo el ejercicio del derecho de acceso a la información, cómo mejorar su práctica diaria y su garantía por parte de los órganos garantes. Nada voy a decir que no se haya dicho ya, pero consideramos que estudiar conjuntamente los pronunciamientos de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo beneficia a todas las personas que resolvemos solicitudes de acceso a la información y así contestaremos con mayor preparación las peticiones de la ciudadanía. Los límites al derecho de acceso a la información vienen recogidos en el artículo 14 de la Ley Estatal de Transparencia, artículo 37 de la Ley Canaria, que en su primer apartado nos dice que el derecho de acceso puede ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para determinadas materias, entre las que se encuentra la seguridad nacional, la defensa, los intereses económicos y comerciales, la propiedad intelectual, la garantía de confidencialidad o la protección del medio ambiente. Es muy importante subrayar lo que dice su apartado segundo. La aplicación de estos límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso. Yo voy a dedicar como 35 o 40 minutos a explicarles una serie de sentencias, más bien su resumen, de la Sala de lo Contencioso Administrativo en materia de derecho de acceso, para a continuación dejarle un espacio a mi compañero Miguel Ángel, que les hablará sobre publicidad activa. El primer caso que les quería explicar es la aplicación restrictiva de los límites. Como ejemplo, he puesto la sentencia del Tribunal Supremo 1547-2017 de 16 de octubre. En este caso, se solicitó a la Corporación Radio Televisión Española todos los gastos derivados de la participación de España en el concurso de Eurovisión
incluyendo las partidas correspondientes a viajes, alojamientos, dietas, vestuarios, gastos de delegaciones y acompañantes. Radiotelevisión Española no contestó la solicitud de información. En el trámite de alegaciones que le fue conferido durante la tramitación de la reclamación interpuesta ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, fue cuando la Corporación Radiotelevisión Española adujo por primera vez que eran de aplicación, por un lado, la causa de inadmisión contemplada en el artículo 43 de la Ley Canaria, 18 de la Ley Estatal, que esa información exigía con carácter previo una reelaboración, y por otra parte, que era de aplicación lo dispuesto en la letra H del artículo 14.1 de la Ley Estatal, esto es, que existía un límite al acceso a esa información por suponer un perjuicio para los intereses económicos y comerciales. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? Nos dice que la formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contempla en el artículo 14 de la Ley Estatal como a las causas de inadmisión, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. Por ello, la causa de inadmisión de las solicitudes de información que se contemplan en el artículo 18 no operan cuando quien invoca tal causa de inadmisión no justifique de manera clara y suficiente que resulte necesario ese tratamiento previo, en este caso de reelaboración de la información. Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita la información, pues aquel es un derecho reconocido de forma amplia y que solo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la ley, y no operan cuando quien lo invoca no justifica que facilitar la información pueda suponer, en este caso, un perjuicio para los intereses económicos y comerciales. Por lo tanto, en esta sentencia se subraya la motivación de las causas de inadmisión y la aplicación restrictiva de los límites. Hay que justificar la aplicación de los límites de forma motivada y, además, esa justificación ha de ser proporcional en la ponderación de intereses públicos y privados concurrentes en la materia. No sé si han tenido la oportunidad de leer el anteproyecto de ley de administración abierta. Si quieren, lo pueden consultar en la página del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Y el plazo de alegaciones está abierto hasta el próximo lunes 17 de noviembre. Y ahí ya se recoge esta sentencia. En el apartado segundo del artículo 14 han añadido un párrafo con el siguiente contenido. Esto es nuevo en la nueva ley. Nos dice que las limitaciones al ejercicio del derecho deberán interpretarse de manera restrictiva y de acuerdo con los principios de universalidad y no discriminación, y solo serán de aplicación durante el periodo de tiempo determinado por las leyes o en tanto se mantenga la razón que la justifiquen. O sea que los pronunciamientos de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ya empiezan a recogerse en las nuevas leyes de gobierno abierto, para tener más claro cómo aplicar estos límites. El segundo ejemplo que les traigo, por curioso, es que el interés particular no es abusivo por sí mismo. No podemos rechazar una solicitud por considerar que solo existe un interés particular. Como ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo 1519-2020 de 12 de noviembre. En el auto de admisión se acordó declarar que las cuestiones planteadas en el recurso que presentan interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consisten en determinar cuál es la vía procedente para ejercer el derecho de acceso a la información pública, si la Ley de Transparencia o la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y aclarar si la Administración puede limitar el ejercicio de acceso a la información únicamente en los casos previstos en los artículos 14 y 18 de la Ley de Transparencia Estatal o si, en atención a la finalidad perseguida por la norma, puede oponer como causa de inadmisión a trámite de una solicitud de información la persecución de un interés meramente privado. La solicitud de información se refería a un listado con toda la correspondencia enviada y recibida durante la permanencia del solicitante en un centro penitenciario y que en el listado se precisara el número de registro de la solicitud y el número de registro de envío.
el solicitante lo que quería era hacer un seguimiento de la fecha de registro de sus solicitudes en las que solicitaba cosas y cuándo la Administración Penitenciaria las remitía al órgano competente que debía resolver esa solicitud. La Administración Penitenciaria no contestó. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación alegando que se trata de un mero interés privado que no encajaría a nuestro juicio con la finalidad perseguida por la Ley de Transparencia. El Tribunal Supremo pone de manifiesto que el que lo solicitado no sea conforme a la finalidad perseguida por la ley es algo que está recogido en el preámbulo de la Ley de Transparencia y que tanto el Tribunal Constitucional como la propia Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo han señalado en diversas ocasiones en relación con los preámbulos o exposiciones de motivos que anteceden el articulado de las leyes y otras normas que carecen de fuerza obligatoria propia, sin perjuicio de su importancia, como criterio interpretativo del sentido de los artículos que integran la parte dispositiva de la norma. Además, considera la Sala que tampoco puede mantenerse que la persecución de un interés privado legítimo no tenga cabida en las finalidades expresadas en el preámbulo de la Ley de Transparencia. La Constitución Española, artículo 105, Ley de Transparencia Estatal, artículo 12, Ley Canaria de Transparencia, 35, reconocen que todas las personas tenemos derecho a acceder a la información, reconociendo la titularidad del derecho de acceso de forma muy amplia a todas las personas, sin mayores distinciones, empleando una fórmula similar a la del Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a documentos públicos de 18 de junio de 2009, que señala que cada parte garantizará el derecho de cualquiera, sin discriminación de ningún tipo, a acceder a los documentos públicos en posesión de las autoridades públicas. Asimismo, recoge que el derecho de acceso a la información pública no es un derecho ilimitado o absoluto, ni tampoco las causas de inadmisión, que deberán adoptarse con la motivación correspondiente, y también tiene en cuenta los procedimientos especiales de acceso contemplados en la disposición adicional primera de la Ley de Transparencia, tanto estatal como canaria. La sentencia resalta que el solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Establece la sentencia del Supremo que no puede negarse que el recurrente tenga un interés legítimo en conocer la información de la Administración Penitenciaria sobre la correspondencia entregada para su remisión al exterior, que podrá denegarse por la apreciación de cualquiera de los límites o excepciones al acceso recogidos en los artículos y disposiciones de la ley, pero sin que la Sala considere motivación suficiente para el rechazo al acceso, la única consideración de que la información haya sido solicitada por un mero interés privado, y que no es conforme a derecho la denegación de acceso a la información pública solicitada en el caso examinado en base a la única razón de guiarse la parte recurrente en motivos meramente personales ajenos a las finalidades de transparencia expresadas en el preámbulo de la ley. En esta sentencia se estudia la causa de inadmisión por carácter abusivo no justificado por la finalidad de transparencia de la ley, que manifiesta el magistrado Diego Córdoba en una de sus ponencias. Aquí les recomiendo encarecidamente, quien tenga interés en el derecho de acceso a la información, que visite en YouTube las ponencias de los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que son magníficas y relatan mucho más largamente todas estas sentencias. Y tenemos una ponencia fantástica de la magistrada Isabel Perelló, que era la presidenta de Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y es la actual presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Interesantísimo escucharla hablando sobre derecho de acceso a la información, y de la misma manera a Diego Córdoba y Eduardo Calvo. Tienen en YouTube magníficas ponencias. Como les decía, este magistrado comenta en una de esas ponencias que esta frase es una frase manifiestamente mejorable. Según él, en esa frase de la sentencia parece que son requisitos acumulativos, que tienen que darse los dos requisitos, abusiva y no justificada con la finalidad de la ley. Realmente no es lo que se discutía en la sentencia y además se añadió dicha frase a mayor abundamiento. En sentencias posteriores ha quedado claro que no tienen que darse los dos requisitos, sino que se puede apreciar el carácter abusivo de forma objetiva sin tener en cuenta si se atendía o no a la finalidad de la ley. Su opinión particular, la de este magistrado, es que no son requisitos acumulativos.
El siguiente ejemplo se nos ha dado mucho en entidades locales: la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. Artículo 37.1, letra F, el límite contenido en ese artículo. Como ejemplo, les he traído la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de septiembre de 2010. Respecto a esta limitación, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que, mientras se tramita el procedimiento judicial, se presume que el acceso a los documentos elaborados específicamente para el mismo perjudica el principio de igualdad y a la buena administración de la justicia. En cuanto a la buena administración de la justicia, nos dice la sentencia, la exclusión de la actividad jurisdiccional del ámbito de aplicación del derecho de acceso a los documentos, sin distinguir entre las distintas fases del procedimiento, se justifica por la necesidad de garantizar durante todo el procedimiento jurisdiccional que los debates entre las partes y la deliberación del órgano jurisdiccional que conoce del asunto pendiente se desarrollen serenamente. La divulgación de los escritos procesales en cuestión llevaría a permitir que se ejercieran, aunque solo fuera en la percepción del público, presiones externas sobre la actividad jurisdiccional y que se perjudicara la serenidad de los debates. En consecuencia, ha de reconocerse la existencia de una presunción general de que la divulgación de los escritos procesales presentados por una institución en un procedimiento jurisdiccional perjudica la protección de dicho procedimiento, mientras dicho procedimiento esté pendiente. Por otra parte, en el seno del Consejo de Europa, artículo 3.1i del Convenio 205 sobre el acceso a documentos públicos, cuya ratificación por España se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 23 de octubre de 2023, entrando en vigor el 1 de enero de 2024, recoge la excepción que estamos analizando, la igualdad de las partes en los procedimientos judiciales y la administración eficaz de la justicia. Este convenio es el primer instrumento jurídico internacional vinculante que reconoce un derecho general de acceso a documentación pública en poder de autoridades públicas y en el apartado 31 de la memoria o informe justificativo del citado convenio se perfila con claridad la finalidad de esta limitación. Nos dice que esta limitación tiene como objetivo garantizar la igualdad de las partes en los procedimientos ante tribunales nacionales e internacionales y puede, por ejemplo, autorizar a una autoridad pública a denegar el acceso a documentos redactados o recibidos, por ejemplo, de su abogado, con respecto a los procedimientos judiciales en los que sea parte. Deriva del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un juicio justo. El acceso a los documentos que no se crean específicamente para estos procedimientos judiciales no puede ser rechazado bajo esta limitación. En todo caso, la sentencia recoge que la aplicación del límite hay que justificarla específicamente, restringiendo el acceso solo a aquella información que pueda perjudicar de forma evidente la igualdad de las partes en el procedimiento judicial e incluso llegando a considerarlo de aplicación solo a aquellos documentos elaborados expresamente con ocasión de un procedimiento. Es decir, solo el acceso de determinada información que hubiera sido elaborada específicamente para el proceso judicial, tales como escritos de defensa elaborados por los servicios jurídicos de la Administración, informes periciales, dictámenes, podría restringir el acceso a dicha información que se habría elaborado específicamente para el proceso judicial en cuestión, pero no aquella que ya existía o que ha sido elaborada con independencia del proceso. El siguiente ejemplo seguramente tendrán conocimiento de él porque vamos a hablar de la famosa sentencia Bosco, de la que tantas noticias han salido últimamente. La propiedad intelectual no limita el acceso al código fuente del bono social. La sentencia es justamente de hace 2 meses, de 11 de septiembre, la sentencia del Tribunal Supremo 1119-2025. En esta sentencia se reconoce a la Fundación Ciudadana Civio el derecho a acceder al código fuente de la aplicación informática Bosco, con la que el Ministerio para la Transición Ecológica determina quién puede beneficiarse del bono social eléctrico. En 2018, la Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio el acceso al código fuente, las especificaciones técnicas y las pruebas. El Ministerio no contestó la solicitud de acceso a la información. Interpuesta de reclamación, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictó su resolución 701-2018 de 18 de febrero de 2019 y concedió parte de la información, la documentación técnica y las pruebas, pero negó el código fuente en aplicación del límite 14.1J, esto es relativo a la propiedad intelectual. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 8 primero y la Audiencia Nacional sección 7 después confirmaron la negativa.
alegaron riesgos de seguridad, protección de datos y la titularidad pública de derechos de propiedad intelectual sobre programas informáticos. El auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de fecha 27 de noviembre de 2024, señala que la cuestión que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar la procedencia o no de facilitar el código fuente de la aplicación informática para determinar si se cumplen los requisitos para ser beneficiario del bono social. La parte recurrente sostiene la inaplicabilidad del límite del artículo 14.1J, esto es, que el acceso a la información pueda suponer un perjuicio para la propiedad intelectual. Para entendernos, la aplicación Bosco es un programa de ordenador incluido específicamente dentro de las creaciones susceptibles de ser objeto de propiedad intelectual, artículo 10.1i, 95 y siguiente del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Su código fuente queda específicamente protegido por el derecho de autor en la medida en que constituye una forma de expresión del programa de ordenador de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se trata de una aplicación telemática puesta en funcionamiento por resolución de 15 de noviembre de 2017 de la Secretaría de Estado de Energía, que permite al comercializador de referencia comprobar que el solicitante del bono social cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable. Por tanto, la aplicación Bosco es la herramienta informática, plataforma informática disponible en la sede electrónica del Ministerio, que deben emplear las empresas comercializadoras de energía eléctrica para conocer qué consumidores de entre los solicitantes del bono social cumplen los requisitos legal y reglamentariamente previstos para ser considerados consumidores vulnerables o consumidores vulnerables severos y percibir en consecuencia el correspondiente bono social. No está de más resaltar aquí que la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos de 6 de noviembre de 2024, quería comentarles que aquí estoy hablando en un modo muy resumido de lo que dice la sentencia del Supremo. Son 77 páginas que realmente son una joya. Les recomiendo que vayan directamente a las páginas 42 y siguientes, donde nos hace un marco jurídico del derecho de acceso a la información como derecho constitucional subjetivo en el marco de los derechos fundamentales, artículos 20, 23, 24, y además de la Constitución, y además en el marco de derecho fundamental de la Unión Europea. Esa sentencia del Tribunal Supremo tiene 77 páginas. Bueno, pues esta resolución que empiezo a nombrar ahora, de 6 de noviembre de 2024, de la Agencia Española de Protección de Datos, son 146 páginas estudiando todo lo que son decisiones automatizadas y, en este caso, la aplicación de... Concluye esta sentencia con que existe una vulneración por parte del programa Bosco del artículo 22.1 del Reglamento General de Protección de Datos, que es el derecho de los interesados a obtener información cuando se toman decisiones automatizadas que les afecten, y también hay una infracción del artículo 13 y artículo 35 del Reglamento General de Protección de Datos en cuanto a la información a los interesados y la evaluación de impacto. Pero trayéndolo de vuelta a la sentencia del Tribunal Supremo que la nombra, nos dice que califica el programa Bosco como una decisión individual automatizada de las reguladas en el apartado primero del artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, entendiendo que no es una mera herramienta de consulta, sino que adopta una decisión sobre si la solicitud del bono social presentada cumple o no con los requisitos normativamente previstos para que el solicitante sea considerado un consumidor vulnerable en sus diferentes grados, con evidente impacto en los derechos de los ciudadanos a los efectos específicos de la normativa sobre protección de datos. También sé que tanto la sentencia como la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos tiene mucha terminología que se nos hace difícil de entender. Recomiendo la lectura del Reglamento General del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial de 13 de junio de 2024, que tiene todas las definiciones en el artículo 3 y en el artículo 6 regula los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo y en el apartado tercero sus excepciones. Sentada la propiedad intelectual de la Administración del Estado sobre la aplicación Bosco, la Sala debía decidir si en las concretas circunstancias del caso era aplicable o no el límite que estamos discutiendo, la propiedad intelectual, si eso justificaba la denegación del acceso al código fuente solicitado por la Fundación Ciudadana Recurrente. La sentencia resalta la necesidad de una adecuada ponderación de los intereses en juego, el del acceso a la información pública por un lado
y el protegido por la limitación de que se trate por el otro, atendiendo a las concretas circunstancias del caso. Así, dada la propiedad intelectual de la Administración del Estado sobre la aplicación Bosco, solo podría impedir el acceso a la información pública cuando se encontrara justificado y resultara proporcionado a su objeto y finalidad, previa ponderación de los intereses en conflicto. La Sala consideró, en las circunstancias expresadas y ponderando los intereses en conflicto, que el mero riesgo de eventuales perjuicios para el derecho de propiedad intelectual de la Administración Pública con motivo de su uso o explotación no autorizada como consecuencia del acceso al código fuente, por sí solo no puede constituir causa de exclusión del derecho de acceso. Así, en el caso de actuaciones administrativas automatizadas, el acceso al código fuente posibilita la comprobación de la conformidad del sistema algorítmico con las previsiones normativas que debe aplicar, pues la motivación parametrizada de la decisión administrativa que tiene lugar reside en el diseño de los parámetros que determinan ese código fuente, observación que adquiere singular importancia ante el hecho de que las exigencias de motivación de los actos administrativos sean predicables también de las actuaciones administrativas automatizadas en aplicación del artículo 35 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La Sala declaró lo siguiente: el derecho de acceso a la información pública trascienda su condición de principio objetivo rector de las actuaciones públicas para constituir un derecho constitucional ejercitable como derecho subjetivo frente a las administraciones públicas. El derecho de acceso a la información pública adquiere especial relevancia ante los riesgos que entraña el uso de las nuevas tecnologías en el ejercicio de las potestades públicas o la prestación de servicios públicos, como ocurre con el empleo de sistemas informáticos de tomas de decisiones automatizadas en la actividad de las administraciones públicas, especialmente cuando tienen por objeto el reconocimiento de derechos sociales. Y, en tercer lugar, la Fundación Ciudadana Civio tiene derecho a acceder al código fuente de la aplicación informática Bosco. El siguiente supuesto se nos da muchísimo en todas las entidades locales y aquí también, que es el acceso a las actas de los órganos colegiados y la aplicación del límite contenido en el artículo 37.1K, la garantía de confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. Hay varias sentencias, he puesto como ejemplo la sentencia Tribunal Supremo 235/2021 de 19 de febrero. Esta sentencia reproduce parcialmente otra anterior, recogiendo que este tribunal, en sentencia de 17 de enero de 2020, ha sostenido que no tiene la consideración de información a los efectos de la Ley de Transparencia el conocimiento del voto individualizado de cada uno de sus miembros, pues por sí mismo carece de trascendencia, puesto que lo relevante es la voluntad única de la mayoría de sus miembros. Siendo esto así, con mayor motivo no lo son las opiniones individuales emitidas por los miembros del órgano colegiado durante la discusión y deliberación del mismo. Esta conclusión es aplicable aun cuando la reunión ya se hubiese celebrado y el procedimiento ya hubiese finalizado, pues una decisión que permita acceder libremente a las opiniones y manifestaciones realizadas por los miembros de un órgano colegiado en procedimientos ya concluidos se proyectaría sobre el funcionamiento futuro de ese mismo órgano en la medida en que los integrantes serían conocedores que lo manifestado en estas reuniones podría hacerse público en un futuro inmediato, coartando así su libertad en futuras discusiones o deliberaciones. La sentencia señala que debe diferenciarse entre las actas de las reuniones de un órgano colegiado y sus acuerdos, en los siguientes términos. Las primeras, las actas, contienen una información básica sobre el desarrollo de la sesión en los términos previstos en la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, mientras que los acuerdos reflejan la decisión colegiada adoptada en la reunión y han de contener la motivación de la decisión, de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero del artículo 18 de la citada Ley 40/2015, de cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados, lo que se corresponde con el contenido necesario del acta.
Nos dice la sentencia que, en respuesta a la cuestión sobre la que se apreció interés casacional, debemos afirmar que las actas de las reuniones de un órgano colegiado no están, en principio, excluidas del conocimiento público al amparo del límite citado, artículo 14.1k de la ley estatal, ya que los datos en ella incorporados de forma obligatoria no afectan a la garantía de confidencialidad o el secreto requerido en la formación de voluntad del órgano colegiado, al no reflejar como contenido mínimo necesario la totalidad de la deliberación ni las opiniones y manifestaciones íntegras de cada uno de sus miembros. Por ello, y de conformidad con lo expuesto, procede estimar el recurso de casación, declarando que el derecho al acceso a la información pública comprende no solo los acuerdos adoptados, sino también a las actas de las reuniones del Consejo de Administración, en este caso de la Autoridad Portuaria de La Coruña. Tengo un supuesto que sé que les interesa muchísimo, pero lo voy a resumir porque el límite que más nos interesa exponer, y que lo he dejado para el último lugar, no está recogido en las leyes de transparencia, y es el silencio administrativo, y creo que ahí es donde tenemos un amplio margen de mejora si colaboramos entre todos y todas. Y voy a resumir un poquito lo que es el acceso por cargos electos. Que se nos da muchísimo, y en este Cabildo Insular de Gran Canaria veo caras sonrientes, seguramente son los que reciben las solicitudes de acceso a la información por parte de ciudadanos y ciudadanas actuando en su condición de representante de la entidad local. Tal y como ha venido reiterando insistentemente la jurisprudencia, el derecho fundamental de los cargos representativos locales al acceso a la información de su respectiva entidad local tiene dos vías de protección ordinaria: el recurso potestativo de reposición y el recurso contencioso administrativo. Pero a partir de la ley en vigor tenemos la segunda vía que puede ser empleada, que es la ley de transparencia, ya que se establece un derecho universal o genérico de acceso a los contenidos y documentos que obren en poder de la Administración y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. El derecho de acceso de los electos locales es un derecho constitucionalmente reforzado y privilegiado en comparación con el que ostentan los ciudadanos particulares, representando un claro contrasentido que no pudieran beneficiarse de las mismas garantías que se reservan al acceso ciudadano. Se ha de entender que será de aplicación supletoria la ley de transparencia en la medida que refuerce el acceso a la información de los cargos electos locales en el ejercicio de sus funciones, en contraste con las previsiones que supongan un tratamiento más restrictivo. El Tribunal Supremo ha validado esta mayor protección del derecho de acceso en su sentencia 2876-2015 de 15 de junio, que, aunque referida a representantes parlamentarios autonómicos, es plenamente aplicable al caso. Se indica que el derecho de acceso de los parlamentarios a la información pública no puede sino verse fortalecido. En efecto, a fin de que estén en condiciones adecuadas para hacer frente a la especial responsabilidad que se les ha confiado al elegirlo, habrán de contar con los medios necesarios para ello, los cuales, respecto al acceso a la información y a los documentos públicos, no solo no podrán ser inferiores a los que tienen ya a su disposición cualquier ciudadano o ciudadana en virtud de esas leyes, sino que debe suponer el plus añadido imprescindible. En este sentido, también la sentencia 312-2022 de 10 de marzo de 2022, que nos dice que el hecho de que en la normativa de régimen local exista una regulación específica en el plano sustantivo y procedimental del derecho de acceso a la información por parte de los miembros de la corporación, en modo alguno excluye que, contra la resolución que deniegue en todo o en parte el acceso a la información, la persona interesada pueda formular la reclamación ante los órganos garantes del ejercicio del derecho de acceso. Y nos dice que esta viabilidad de la reclamación no es fruto de ninguna técnica de espigueo normativo, sino consecuencia directa de las previsiones de la propia Ley de Transparencia y Buen Gobierno, en la que se contempla su aplicación supletoria, incluso en aquellos ámbitos en los que existe una regulación específica en materia de acceso a la información. Y de otra parte, se establece que la reclamación prevista en la normativa sobre transparencia sustituye al recurso de alzada allí donde esté previsto. Les quería resaltar aquí también una reciente sentencia, la 1112-2025 del pasado 26 de marzo, pero no de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde nos dice que las vulneraciones graves del derecho de acceso a la información de los miembros de las entidades locales
son susceptibles de integrar el delito tipificado en el artículo 542 del Código Penal, impedir el ejercicio a los derechos cívicos reconocidos en la Constitución española. Interesantísima sentencia. Para finalizar, no obstante todo lo anteriormente expuesto, como les comentaba, el principal límite que en la práctica se está imponiendo para no dar acceso a la información pública es el silencio administrativo. En efecto, como hemos recogido en el informe anual del Comisionado de Transparencia 2024, en el 81% de los casos el origen de las reclamaciones que recibimos es el silencio administrativo. Y una vez realizado el trámite de audiencia a la entidad reclamada, en más de un 50% de los casos no se contesta al comisionado. Es lo que denominamos el doble silencio administrativo, a la persona que solicita la información y al órgano garante del acceso a la misma. En el informe sobre la justicia administrativa y contencioso administrativa en materia de transparencia 2024, se confirma que el mayor obstáculo para el derecho de acceso a la información pública se encuentra en la falta de respuesta a las solicitudes, tanto en la Administración estatal como en las administraciones territoriales, en las que más de un 85% de los casos se presentan en casos de silencio administrativo. Los datos recogidos en dicho informe evidencian que el principal obstáculo al ejercicio del derecho de acceso se encuentra precisamente en la no respuesta a las solicitudes planteadas por los interesados. En cuanto a los datos de las reclamaciones presentadas contra el Cabildo Insular de Gran Canaria, en este periodo 2015-2025, nuestras estadísticas tenemos que nos constan 178 reclamaciones. 30 de ellas inadmitidas por diferentes causas, porque estaban fuera de plazo o porque no era información pública lo que se solicitaba, y 148 fueron admitidas a trámite. De las 148 reclamaciones admitidas a trámite, 106 tuvieron su origen en el silencio administrativo. Esto es, en un 72% de los casos no se contestó la solicitud de información. Ahora bien, algo muy positivo, de los 148 trámites de audiencia, en el procedimiento de reclamación, en 70 ocasiones se facilitó la información a la persona solicitante y se acreditó ante el comisionado. Es lo que resolvemos como estimación formal y terminación del procedimiento, que se produjo en un 66% de los casos. En cuanto a la información solicitada, principalmente en materia de empleo en el sector público, un 30%, es la que genera mayor interés, continuando con la ordenación del territorio, 12%, y la información económica, financiera y contratos, un 10%. Y aquí, en el silencio administrativo, es donde entendemos desde el comisionado que tenemos un amplio margen de mejora, y para ello estamos estudiando la implementación de la red de monitorización de las solicitudes de acceso a la información, de tal forma que desde el comisionado contemos con una plataforma donde podamos ver, no para supervisar, hacerles un seguimiento y después ponerles las multas coercitivas que están en este borrador, en este anteproyecto de ley de administración abierta, sino cuando se nombran las multas coercitivas que vienen en el anteproyecto de ley, empezamos todos a ponernos nerviosos. Pues no es ese el propósito. El propósito es tener una plataforma en el comisionado donde tengamos conocimiento de todas las solicitudes de acceso de todas las entidades sujetas a la ley de transparencia, para establecer una colaboración y que fruto de esa colaboración las solicitudes de acceso se resuelvan en el mes que se tienen que resolver, o en el 2 meses si la documentación es compleja o voluminosa, y que no lleguen como reclamaciones al comisionado. Y aparejada a la red de monitorización de las solicitudes de acceso a la información pública, trabajaremos en una metodología de seguimiento y evaluación del derecho de acceso a la información para la creación de un índice de acceso a la información como para las solicitudes de derecho de acceso, al igual que se está haciendo actualmente en publicidad activa la evaluación con la herramienta T-Canarias. Y hasta aquí mi ponencia y muchísimas gracias por haberme dedicado este tiempo. Bien, buenos días. Gracias al Cabildo de Gran Canaria por esta organización y a ustedes por su presencia. Sin más preámbulos, paso
hablar en esta última parte de la charla o de la conferencia de otro aspecto diferente al que ha hablado mi compañera Teresa, y ha hablado de derecho de acceso a la información, las reclamaciones, los límites al acceso. Yo voy a hablar del otro aspecto importante en materia de transparencia, que es el de la publicidad activa. Como saben, la publicidad activa comprende el conjunto de contenidos que tienen que estar publicados de forma proactiva en los portales de transparencia de las entidades públicas y también de algunas entidades privadas, concretamente las que reciben fondos públicos, de forma importante. Y dentro del apartado de publicidad activa vamos a hablar concretamente de un aspecto que es el más importante en este ámbito, que es el de la evaluación. La evaluación de la publicidad activa, cómo lo hacemos, cómo lo llevamos a cabo en la Comunidad Autónoma de Canarias. Hay que decir primero de nada que la evaluación es una actividad técnica, no es una actividad puramente jurídica, sino que tiene un componente técnico importante mediante que consiste más bien en la comprobación del grado de cumplimiento de la normativa de transparencia por parte de los entes obligados. Es una competencia legal atribuida en el ámbito estatal al Consejo de Transparencia y en el ámbito autonómico, en cada una de las autonomías, en cada una de las leyes de transparencia de ámbito autonómico, en todas ellas, sin excepción, se atribuye la competencia de evaluación de la publicidad activa a el órgano garante correspondiente. En caso de Canarias, es el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El ejercicio de una competencia siempre es obligatorio. Así lo dice el artículo 8 de la Ley 40 del año 2015 de régimen jurídico de administraciones públicas. No obstante, por motivos que ahora no es del caso desgranar, se ha dejado un poco de lado a nivel general la transparencia en la mayoría de los sitios, un poco de lado, no del todo. El Consejo de Transparencia Estatal, por ejemplo, lo ha utilizado, lo está utilizando, pero con carácter muestral, es decir, utiliza muestreos, no lo hace con carácter exhaustivo, no evalúa anualmente a todas las entidades que están obligadas, sino que lo hace por muestreo y así lo han hecho otras comunidades autónomas. En Canarias, sin embargo, tenemos la competencia de evaluación de la publicidad activa de los portales, la Comisión de Transparencia, otorgada por el artículo 63.1e de la Ley de Transparencia Canaria, la Ley 12 del 2014, y con relativamente a esta competencia hay una obligación de las entidades públicas de colaborar en materia de evaluación. Su finalidad, la finalidad no es otra que pensar en los ciudadanos, conseguir que los portales de transparencia estén lo más completos y lo más actualizados posible. No se basa, al menos nuestra concepción de la transparencia, en la idea de castigo. No se busca la sanción, o no se amenaza, vamos a decir así, con sanciones a los incumplidores, sino que se pretende dar un refuerzo positivo a aquellas entidades que participen y hagan un esfuerzo por sacar una buena calificación de transparencia. Por tanto, la actitud del comisionado ante la transparencia, ante la evaluación, es una actitud positiva, proactiva. El comisionado ha sido pionero en esta materia, como le estaba diciendo. Aquí hacemos evaluaciones exhaustivas, es decir, a todas las entidades públicas, como bien saben, y todas también las entidades privadas que estén obligadas porque reciben subvenciones públicas importantes, con carácter normalmente anual. Ahora ya vamos al final de este pequeño planteamiento, que no voy a tardar mucho porque ya se me acaba el tiempo, les diré cuál va a ser el futuro desde nuestro punto de vista de esta actividad de evaluación. ¿A quién se evalúa? Evaluamos, como saben, a todos los sujetos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias y también las entidades privadas que reciben subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, cabildos insulares y ayuntamientos. Es decir, quien recibe, las entidades privadas que reciben fondos públicos de entidades canarias, aunque la entidad privada sea de fuera, pero que reciba fondos públicos de las entidades canarias, entran dentro del ámbito competencial del Comisionado de Efectos de Evaluación. ¿Cómo se realiza? ¿Cuál es la técnica o la metodología de evaluación? Fíjense, aquí en esta figura de abajo a la derecha está representado el índice de transparencia de Canarias, que es
la nota final que recibe una entidad después de una evaluación. Este IT Canarias, esta nota, esta calificación final después del proceso de evaluación, está formado por dos elementos: el indicador de cumplimiento de la publicidad activa y representado con un triángulo más pequeño, que es el índice de transparencia voluntaria, que es un poco accesorio. Es decir, lo importante es el ICPA, el índice de cumplimiento de publicidad activa, que esté integrado a su vez por dos elementos: el ICIO, que es el indicador de cumplimiento de la información obligatoria, que es el ICIO refleja las calificaciones o el grado de cumplimiento, mejor dicho, de cada una de las obligaciones de transparencia que tienen las entidades. Y, en segundo lugar, el llamado ICS, el índice de cumplimiento de soporte web, que también se valora a efectos de evaluación. En evaluación, como saben, se evalúa, se comprueba la adecuación a la norma de transparencia de las obligaciones en sí que la ley determina, y también el soporte web, con un apartado también de transparencia voluntaria, como estamos viendo ahí. Viéndolo de forma desagregada, el ICIO, las obligaciones en concreto que tienen las entidades públicas, como saben, el Cabildo de Gran Canaria, por ejemplo, tiene 113 obligaciones. De cada una de ellas se hace una evaluación, tomando en cuenta 5 parámetros o 5 atributos que hay que tener en cuenta en cada una de esas 113 obligaciones. El más importante es el contenido, que esté completa la obligación, la información de transparencia. El segundo es la actualización. El contenido, fíjese que el contenido actualizado ya vale un 70%. 40% de contenido y 30% de actualización por cada, repito, una de las obligaciones que se están evaluando. La reutilización es un aspecto importante que se valora con un 20% de cada obligación, y la forma de publicación y la accesibilidad web y la accesibilidad de las personas que tienen algún tipo de discapacidad para acceder, accesibilidad en este caso, ahora vamos a ver la accesibilidad web. Esta es la accesibilidad de manejo, los clics que hay que dar para llegar a la información. Todo esto se unifica en parámetro único llamado ICIO, por cada una de las obligaciones que luego se suman. Por lo que se refiere, al soporte web, se valoran 4 parámetros. La accesibilidad sí, aquí sí, la accesibilidad web, que es el grado de cumplimiento en esa portal de transparencia en concreto de los parámetros establecidos en el Real Decreto 1112 del año 18 de accesibilidad web, el lugar de publicación en relación con el portal de transparencia, la estructura que tiene ese portal, si la estructura se amolda o se adapta a la ley canaria, a la ley estatal o a otras estructuras, eso se valora también. Y, por último, si tiene o no un buscador web que facilite el acceso y la búsqueda de la información. Y, por último, ese punto añadido que es posible que se dé, pero que nunca se pasa de un 10 máximo por parte de la entidad, es para ayudar a las entidades que no lleguen al 10, quizá con la transparencia voluntaria, con ese punto extra pueden llegar. En este aspecto de transparencia voluntaria se valora, en primer lugar, la colaboración con el comisionado, en el sentido de que si se presentan en plazo los cuestionarios, tenemos un 0,30%, 30% de uno, que es 0,30 puntos por esa presentación en plazo. El informe anual, si tiene un informe anual sobre transparencia publicado, la entidad se valora con 0,2, es decir, el 20% de un punto. Y luego hay una serie de preguntas, pues para ponerles un ejemplo, si se contiene en esa entidad una información general, histórica y económica de esa entidad, si existe una instrucción pública de materia de transparencia, si existe un protocolo de política anticorrupción, un código ético, son cuestiones que son voluntarias por parte de la entidad, pero que si las tienen, las valoramos a efectos de ese punto extra que se puede conceder en esta parte de transparencia voluntaria. Las fases de la evaluación, que también conocen, son 6, también podemos decir que son 5. En primer lugar, la autorización de las personas que pueden operar en el sistema informático que nos ayuda a evaluar. En segundo lugar, la carga de la información. En tercer lugar, la revisión de los formularios. Solemos hablar de una fase única, que es carga y remisión de los formularios, que solamente la carga la pueden realizar personas autorizadas dentro de la propia entidad, y la revisión de los formularios solamente la pueden realizar los administradores del sistema, que les autorizamos nosotros desde el comisionado. Hay una fase a continuación de evaluación provisional, a resulta de la cual se otorgan notas provisionales que se notifican individualmente, no son públicas. Después de esa evaluación provisional hay un periodo de alegaciones por parte de las entidades,
para llegar a una evaluación definitiva que sí que se publica, todas las notas, como ya conocen, anualmente. Se acaba de cerrar hace 2 meses, poco más, la evaluación de las entidades públicas del segundo trimestre del 23 y del año 24, que ahora veremos lo que ha pasado con el Cabildo de Gran Canaria. Bueno, ya dijo algo la consejera antes. Esta es la aplicación informática de Canaria. Así que aquí arriba tenemos la URL t-mediocanaria.transparenciacanarias.org. Pueden entrar al aplicativo siempre que estén autorizados. Ya conocen un poco la estructura. Este es el panel central de T-Canaria para cumplimentar los cuestionarios, que también lo conocen. No vamos a entrar en ellos porque bueno, es un tema ya de cada entidad interna que ya conocen debidamente, pero quería un poco recordarles cómo está establecido, cómo está estructurado T-Canaria a efectos de la presentación de los formularios y de la evaluación. Y este es el panel de notas del Cabildo de Gran Canaria y todas sus entidades, que son 24. Aquí está por años en columnas y las filas reflejan cada una de las entidades del sector público del Cabildo de Gran Canaria. En esta segunda línea están las medias de todo el sector del Cabildo, que ven que bueno, el 18 hubo un pequeño tropiezo, pero a partir de ahí había una remontada progresiva y nos ha parado hasta ahora. En la última evaluación ha tenido un 8,22, es decir, muy buena. Y luego individualmente por cada una de las entidades hemos puesto de arriba abajo las que mejor están, perdón. Perdón, no quiere. Se resiste. La que mejor está de todas es el Consorcio de Vivienda de Gran Canaria, que por el hecho de que haya tenido 4 dieces en estas 8 evaluaciones, va a ser acreedora de un premio muy reciente, muy próximamente, que se va a primicia. Se le va a proponer para un premio a transparencia 10º aniversario, porque ha tenido un desempeño buenísimo. Y las demás, en general, muy bien. El propio Cabildo, que está aquí en negrita, fíjense que tiene, como adelantaba antes la consejera, tiene 10 en la última evaluación, 9,94 en la penúltima, un 10 en la antepenúltima. Está muy bien. Y, en general, están muy bien las entidades, por eso la media es de un 8,22, aunque hay 2 supuestos un poquito más de incumplimiento, que sí les animo a que a su vez les... estamos también para apoyarles, ¿no? Si es necesario apoyo, pero es una pena que estas 2 entidades que están aquí al final pues un poco rompan la media, ¿no? Sería muy deseable que se pusieran en la línea de las demás entidades del Cabildo y pudieran dar una imagen mucho mejor todavía de la que están dando. Bien, para terminar, ¿cuál es el futuro de la evaluación de la transparencia? Aquí les indico un poco lo que queremos hacer de cara al futuro. A largo plazo, no ahora, no en la próxima evaluación, sino Dios mediante, quizá 2 o 3 años vista, queremos implementar un sistema que llamamos SAP, sin que esto signifique ningún nombre comercial, una evaluación sencilla, automática y permanente. Sencilla porque queremos eliminar los formularios, que no tengan ustedes que andar rellenando formularios una vez al año, con todo lo que eso supone de agobios. Automática, queremos introducir, y de hecho lo estamos haciendo, herramientas de inteligencia artificial para evaluar más rápida y eficientemente. Y permanente porque la idea final es que el comisionado sea el que acuda a los portales desde la herramienta T-Canaria para ver cómo están, emitir un informe posiblemente trimestral con las deficiencias que evidentemente se pueden observar y dar un plazo de subsanación. Es decir, será mucho más cómodo para ustedes, más cómodo para nosotros y sobre todo más cómodo también para los ciudadanos que tendrán la información permanentemente actualizada, porque también les animamos a ustedes a que introduzcan, y sé que lo están haciendo en muchas entidades, herramientas de automatización para que la información esté autorizada permanentemente en sus portales sin necesidad de andar haciendo demasiados esfuerzos, sino de una forma automática. Usted la cargaría automáticamente, nosotros la evaluaríamos también automáticamente. Desde Canarias apoyamos la implantación de un sistema de evaluación común, que en este momento no existe en toda España, como les indicaba antes. Queremos ir
y vamos a proponerlo en los foros correspondientes, hacer un sistema de evaluación que permita comparaciones en todo el territorio nacional e incluso fuera de España. Pero esto va a ser en el futuro. Nosotros, en la próxima evaluación, que se va a iniciar dentro de muy poco, en febrero del 26, todavía habrá que presentar formularios y seguramente habrá que presentarlos algún tiempo más. Pero ya vamos a iniciar la evaluación con herramientas, ya vamos a introducir herramientas de inteligencia artificial. Y muy importante, se van a introducir ya en esta próxima evaluación elementos de automatización a efectos de evaluación. Pondremos a disposición de las entidades un conector que va a permitir establecer una conexión directa entre T-Canaria y cada uno de los portales que así lo quieran, para que los cambios que la entidad introduzca en su portal de transparencia inmediatamente se reflejen en T-Canaria y en el momento de la evaluación sea mucho más fácil, porque está ya todo ya conectado y ya mucho más fácil de comunicar. Aunque le repito, seguirán presentándose todavía formularios, pero el trabajo previo seguramente se simplificará mucho. También implantaremos un asistente para detectar errores, algo parecido a lo que pasa en la declaración de la renta. Antes de presentar la renta, como saben, pues hay una serie de errores que pueden subsanar, un indicador de errores que se puede subsanar. Esto lo introduciremos también en la próxima evaluación. Y por último, tenemos previsto poner en marcha un portal de portales, de manera que desde la página web del comisionado, como consecuencia de toda esta interconexión, cualquier ciudadano puede acceder a cualquier portal, a cualquier información, cualquier obligación de cualquier ente público o privado obligado a la evaluación. Y con esto quedo a su disposición para cualquier aclaración y muchas gracias por la atención. Sobre todo, primero, decirles que estamos a su entera disposición, todo el personal del Comisionado de Transparencia, que estamos a su entera disposición, todo el personal del Comisionado de Transparencia, ya sea por correo, después tienen nuestra página web donde tenemos publicadas todas nuestras resoluciones, todos nuestros informes, todos nuestros trabajos, y eso, a su entera disposición para colaborar y, en mi caso, para resolver las solicitudes de acceso en el primer mes después de presentadas ante el órgano competente. Y las cuestiones que quieran, por supuesto. Gracias. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién rompe el hielo? Nadie rompe el hielo. Bueno, entonces, con el permiso me cuelo yo. No. Hay una cosa que no me ha tenido que quedar clara, y es la acción de reelaboración. Cuando una persona que ejerce su derecho de acceso pide información, y esa información en principio puede ser información pública, pero está dispersa, y vale que con un procesador de texto se puede hacer, pero cónchale, que es tedioso y complicado. Sí. ¿Cuál es el límite? No, en el caso concreto que estábamos estudiando, decían que existía reelaboración para tener los datos del programa de Eurovisión, y realmente esa información la tenían. Quizás no como la solicitaba la persona que requería la información, pero no había que hacer un tratamiento complejo de la información, sino recopilarla y entregarla. Solo se considera reelaboración cuando haya que hacer una acción compleja y no se tenga el personal además para hacerlo. Eso es cuando se considera reelaboración. Pero muchas veces nos dicen, es que es reelaboración porque no lo tengo como me lo pide. No, pues le dices cómo lo tiene, que así también le puede servir. Muy bien, gracias. Pues nada, perfecto. Un aplauso. Bueno, gracias.